Amigos, tengan todos muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Quiero saludarlos con mucho cariño, darles la bienvenida a esta su casa, a la celebración de esta Eucaristía que con todo el gusto vamos a ofrecer en acción de gracias a Dios por la vida de Carlos José Álvarez en su cumpleaños, intención de la familia. Quiero que en un momento de silencio nos pongamos en las manos del Señor. ¿Qué tiene usted para entregarle al Señor en esta mañana? ¿Tienes algún problema? ¿Alguna dificultad o alguna tristeza? Al estar aquí quisieras hablarle a Dios de algo o de alguien en especial. Les pido que hagamos una oración especial por nuestros hermanos los venezolanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén siempre con todos ustedes. Hermanos, hagamos delante del Señor nuestro examen de conciencia y pidamos perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace, por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Se pueden sentar. Nos encontramos, queridos amigos, en esta mañana con un evangelio muy especial. Y cuando digo especial es porque en ese evangelio está reflejada la vida de todas las personas. La vida de nosotros es como un viaje en una barca. La vida se ve representada por esa barca. Y a veces ese viaje es un viaje muy placentero y sereno.
pero a veces ese viaje va a experimentar la confrontación de los vientos fuertes y a veces contrarios. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús va en la barca, se subió a la barca. Por eso, queridos amigos, el que Jesús esté con nosotros no significa que no vayamos a tener problemas. Porque la pregunta que se hace mucha gente cuando llega el problema, la dificultad, la enfermedad es: pero Padre, ¿por qué me pasa eso a mí si yo estoy con Dios y Dios está conmigo? Se sube Jesús a una barca que va a experimentar el vaivén de las olas, una barca que va a ser sacudida. Entonces nunca se haga esa pregunta ni esa reflexión: si Dios está conmigo, yo estoy con Dios, ¿por qué me pasa eso? Si yo voy a la misa y rezo tanto, ¿por qué me...? No, es que a usted no le pasa eso porque usted no esté con Dios. A usted le pasa eso es porque es humano, porque comparte las realidades de los hombres. Si usted estuviera en el cielo en medio de ángeles y allá con el Señor, a usted no le va a pasar ya nada de eso, porque en el cielo no va a sufrir ese tipo de situaciones. Eso le pasa a los que estamos aquí, a los hombres que vamos en la barca de la vida. Se produce entonces una tempestad. Y el anuncio que nos hace el Evangelio es que ninguna vida está exenta de la tempestad. La tempestad va a acompañar siempre. Siempre va a haber tempestad. La tempestad no va a desaparecer de la vida de una persona. El problema no va a estar ausente de la vida de una persona. Porque pareciera que fuera la pedagogía maravillosa de la vida para ayudarnos a madurar, para movernos el piso, para mostrarnos que siempre hay una salida, para recordarnos en medio del conflicto que hay alguien más grande que el conflicto y es Dios. Se produce una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Pero a esa tempestad el evangelista le va a añadir una cosa y un detalle especial. Me va a decir que ese Jesús que va en la barca está dormido. Y ahí empieza entonces, queridos amigos, la reflexión profunda e interesante al por qué muchas veces las tempestades se hacen más difíciles. Es que no es problema que tengas un problema. El problema es cuando no tienes de dónde agarrarte en el problema. Esa es la verdadera situación difícil. Si ya la vida me está advirtiendo que los problemas son propios de los hombres, el problema no es cuando llega la adversidad. El problema es cuando llega la adversidad y vos no tenés de dónde agarrarte. Veía yo ayer las noticias de ese terremoto en Venezuela, cuando el temblor tumbaba a la gente al piso. La gente no tenía de dónde agarrarse, perdieron el equilibrio. Y en la vida de fe pasa lo mismo. Cuando se te sacude el piso y no tienes de dónde agarrarte, te vas al suelo. Y entonces, cuando me dice el Evangelio que Jesús estaba dormido, me está diciendo que el problema es más grave cuando en tu barca se duerme Jesús. Amigos, esa es la razón por la cual yo encuentro personas dándose contra las paredes. Esa es la razón por la cual yo encuentro personas que solamente piensan en el suicidio cuando llega un conflicto. Esa es la razón por la cual yo encuentro personas que se ahogan en un vaso de agua. ¿Cuál es la razón, Padre? Dejaron dormir a Jesús en su vida. Se les durmió Jesús en la familia. En el matrimonio, en el conflicto, hay un Jesús roncando. Y cuando Jesús está dormido, usted no encuentra de dónde agarrarse, no encuentra una luz en el camino, usted no encuentra una salida, no la encuentra. ¿Por qué al evangelista le interesa decirnos Jesús dormía? Incluso otra versión dice, estaba dormido en un almohadón. Yo me lo imagino por allá profundo. No, es una estrategia maravillosa para hacernos entender que la razón del problema no es ni siquiera la tempestad, es haber dejado dormir a Jesús. Hay personas que dejaron dormir su espiritualidad. Y por eso cuando viene una persona
que les he dicho muchas veces, uno siente como una rabia por allá menuditica. Padre, es que falté a la misita. ¿Cómo así que a la misita? Lo que pasa aquí es una misita. Y es que no es que haya faltado una misita, es que a todos nos puede pasar. A mí me ha pasado que estaba en alguna parte y no pude ir un domingo a la misa por alguna cosa. Pero que se vuelva eso repetitivo, que cada domingo se te perdió la misita. Vas dejando dormir a Jesús. Vas dejando dormir a Jesús. Padre, en la misa yo soy muy distraído. Es normal que uno se distraiga. Pero ¿qué estás haciendo para vencer las distracciones en la Eucaristía? Vas dejando dormir a Jesús. Padre, en mi casa no volvimos a rezar juntos. Vas dejando dormir a Jesús. En mi casa rezábamos todos los días el rosario en familia. Vas dejando dormir a Jesús. Padre, yo era una persona de comunión siempre que iba a la misa. Vas dejando dormir a Jesús. Y el problema de todas esas cositas que vas quitando, que vas restando en tu vida y que mantenían tu espiritualidad al tope, el problema es que van creando un vacío de Dios, y cuando la barca se sacude, te vas al suelo. Te vas al suelo. Por eso, queridos amigos, es maravilloso que nosotros mantengamos ese Jesús despierto. No lo deje dormir. No lo deje dormir. Jesús despierto en su vida va a ser un rayo de luz. Jesús despierto en su vida va a ser la fuerza en el camino. Jesús despierto en su vida va a ser siempre una voz que le recuerda que hay algo por hacer. No hay nada mejor que un Jesús despierto, porque usted va a experimentar la compañía del que tiene en sus manos la salida al problema y a la dificultad. Padre, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno se le duerme Jesús? Hay familias que lo dejaron dormir. No volvieron a la Eucaristía, solamente en los negocios, solamente los planes de fin de semana, solamente viajes. Amigos, el problema no es de Dios. Dios es Dios. El problema es de nosotros, que sin Dios sentimos cómo se nos hunde la barca. Mire lo que hicieron ellos. Se acercaron y lo despertaron. Esa tendría que ser la dinámica en la vida de una persona que ve que la barca se le mueve todo el tiempo. Una persona que ve que nada le funciona bien. Una persona que experimenta todo el tiempo la sacudida de su familia, de sus hijos, de los afectos, de su empresa, de sus sueños, de sus ideales. ¿Qué hago? Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús y despiértelo. Dice el texto, lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos que perecemos. Y entonces lo que va a hacer Jesús es maravilloso, porque Jesús les va a decir: vea. Y va a ser la respuesta que nosotros de una manera lapidaria deberíamos llevar en nuestra vida. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿De dónde está naciendo el que se le sacuda a usted la barca? De haber dejado dormir a Jesús. ¿Y qué pasa en la vida de una persona que dejó dormir a Jesús? Aparecen los miedos. Es que ¿qué son los miedos? Es la expresión de un Jesús dormido. ¿Qué son los miedos? Es la expresión de una vida en soledad. Es el reconocimiento de una no presencia que me sostiene en la prueba, la presencia de Dios. No está, lo dejé dormir. Y por eso es tan triste cuando hay personas que solamente buscan a Dios cuando se les sacude la barca. Solamente lo buscan cuando se les sacude la barca, y eso es muy triste. ¿Por qué tienen miedo? El miedo es eso. Es saber que le hemos dado la espalda al único que tiene en las manos el control. El que tiene con firmeza el timón en sus manos es Dios. Y mire lo que hace Jesús frente al problema y la barca sacudida. Es una cosa extraordinaria. Se puso en pie. Y eso es lo que hay que hacer. Deje que se ponga en pie. Y eso significa darle titularidad al que es. Eso significa entregarle las llaves al que es. Eso significa devolverle el control al que es. Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. ¿Usted no cree que lo que está pasando en su vida tan sacudida es que la vida y Dios mismo están esperando que usted le vuelva a entregar el control al que es? Es que Él lo hace mejor que usted. Él lo hace mejor que yo. Y Él sabe por dónde darle manejo a la vida y de qué manera. Los hombres que iban en la barca quedaron asombrados y decían esto: ¿quién es este? Esa es la pregunta que se hacían.
que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que tiene el control de todo? Usted es pelucado porque tiene un problema y no ha sido capaz de entregárselo al que tiene el control sobre el mar, sobre el viento, sobre las cosas de la vida, porque Él sabe hacerlo mejor que nosotros. Pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia. Amigos, escúchenme una cosa. A veces es necesario un diluvio. A veces es necesario un diluvio para una nueva creación. Fue necesario en la historia de Israel, en la historia bíblica, en la historia del cristianismo, en la historia de nosotros, fue necesario un diluvio para que hubiera una nueva creación. Es muy triste lo que está viviendo Venezuela, pero a veces detrás de esos diluvios tan tristes vienen nuevas cosas. Nosotros no hemos vivido lo que está viviendo Venezuela y por eso hay que volver a Dios, porque no estamos exentos de un diluvio en el que Dios a través de él traiga una purificación para una ciudad y para un país que se soltaron de la mano de Dios y dejaron dormir a Jesús. Por eso les pido un favor, que no pase un día sin que ustedes estén agarrados del que es capaz de mantener el control sobre los vientos contrarios. Tú seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Para que trayendo sobre este altar sus vidas, sus barcas, a veces sacudidas, seamos agradables a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente con tu misericordia, lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Cuenta el Evangelio que ellos despertaron a Jesús, pero mentiras, fue Jesús el que los despertó a ellos, porque les recordó que sin Él siempre habrá muchos miedos. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a vencer nuestros miedos, especialmente los que participamos de esta Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y con nuestro arzobispo Ricardo.
recuerda a nuestros hermanos difuntos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, de una manera especial de Carlos José. Bendícelo, Señor, en su cumpleaños. Regálale a él siempre mucha fe, mucha salud, y bendice a su familia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, María Auxiliadora, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de dejar dormir nuestra fe. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Con cariño nos regalamos todos un saludo de paz. De Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Aparecía ayer en las redes una niña de 4 años, venezolana, en medio de los escombros, y se veía la oscuridad, el polvo, y la niña de pie, diciéndole a los que estaban ahí seguramente en medio de los escombros: no tengan miedo. La niña paradita de 4 añitos les decía: no tengan miedo, que el Señor ha dicho que nunca nos va a dejar solos. Una niña de 4 años tenía esa comprensión y esa fe grande que a veces nosotros no tenemos. Y creo que es lo que hay que recordar en medio de las tempestades, que Dios ha prometido nunca dejarnos solos. Esa niña lo entendió muy bien. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que, unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Juan López y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos a unirnos a la alegría de Carlos José. Carlos José está acá, está de cumpleaños. Carlos, feliz cumpleaños, mi hermano. Dios lo bendiga y gracias por estar aquí celebrando tu vida con nosotros. Felicitamos también a Mateo Herrera. Mateo, feliz cumpleaños, mi hermano. Bienvenido a esta su casa. Santiago Rivas Moreno. Santi, feliz cumpleaños, mi hermano. Gracias por venir. ¿Alguien más está de cumpleaños? Bueno, vamos a felicitarlos a ellos regalándoles un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Aquí tenemos una tarjetica para ustedes que se las entregamos después de la bendición. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso,
en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Recordamos nuestra campaña de los diezmos que hemos iniciado en nuestra iglesia de Medellín. Si alguna persona desea saber cómo diezmar en nuestra parroquia, se puede acercar a este rinconcito y aquí Martica le va a dar toda la información. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor se pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día, la Virgen los acompañe y recuerden que los quiero mucho.